O sea, es lo primero que van a conocer de ti. Tu no, momento espera, más humilde. Sí, bueno, Te pones mi pañal. Es una prenda. O sea, no me quedó tan bien, la verdad. Está bien nalgón, o sea, Diego tiene unas nalgas. No me quedó. Nena, yo llevaba 27 años sin usar un pañal. Y tuve que regresar. Hello. Te escucho. Yo soy Fertrips. El día de hoy, Diego, este hombre de aquí, mi esposo y yo, estábamos pensando como, ¿qué vamos a hacer hoy? Y dijimos, pues nada, hay que platicar. Y Diego dijo, ¿y si lo hacemos en formato de podcast? Bueno, hagámoslo en formato de podcast. Y ¡tarán! Este es el set del formato de podcast. Este es mi hermoso micrófono en la... ¿Cómo se llama esto? El portaservilletas. El portaservilletas de la cocina. El portaservitualla. Ándale. Nadie dice servitualla. Eso es lo que es. No, nadie dice servitualla. ¿Cuánto vas a que se dice servitualla? Es servilleta y ya, ¿no? De cocina. Bueno, va muy ad hoc a mí, una mujer. Y... ¿Por qué? No sé, cocina, mujer, como que más ad hoc, ¿no? No. Y el micrófono de Diego está en... modo ad hoc, modo entonces... en una... Bueno, esto es lo que se usa para inflar los balones. Ajá. Y esto se usa para la servitualla. La servitualla. Que de hecho está valiendo, creo que se está cayendo el mío. Se está cayendo. Bueno, anyways. Entonces, nada, sí aguanta. La plática de hoy será en modo podcast, pero es una plática entre él y yo normal, si se puede lograr. O sea, normal, o sea, lo que él y yo platicamos en sentarnos y comer, ¿no? Veremos. Bueno, ¿quién eres? ¿Quién soy? Pues Diego. No, es de Diego Leal. De Diego Leal. Que tengo que decir que como yo te quería stalkear en Instagram, busqué tu Instagram y yo sabía que te llamabas Diego y pregunté de que cuál es tu apellido, obviamente a Fer, que no me quiere decir nada. Y ya me dijo Leal. Entonces yo me fui a Instagram y busqué de que Diego Leal, y no encontraba nada, no salía nada, aparte no teníamos ningún amigo en común ni nada, o sea, nada. Es verdad. Entonces, pues, no sé cómo, o sea, seguí buscando, creo que porque en Facebook vi, porque en Facebook sí estás como Diego Leal. Sí, en Facebook sí. Ajá, entonces ya pues... Pero hay más Diegos Leales de lo que uno pensaría. ¿Por qué te llamas de Diego Leal en Instagram? Es una buena pregunta. Yo antes, mi primer Instagram, era Diego Leal 08. O sea, tu primer Instagram. Sí. ¿Y es este o cambiaste? No. O sea, es el mismo Instagram, pero mi primer arroba fue Diego Leal 08. Primer arroba. Mi primer arroba. Qué moderno. ¿Qué? ¿Por qué moderno? ¿Y por qué lo cambiaste? Creo que deberíamos estar más juntos. Me acabo de acordar que el video se veía como... Lo cambié. Estábamos muy lejos. Aparte te quiero cerquita, bebé. No me acuerdo exactamente la razón por la que cambié mi arroba, pero me acuerdo que antes mi arroba era Diego Leal 08. Bueno, ahora es de Diego Leal. Entonces creo que por eso te encontré en Instagram. Y no te seguí, obviamente. Creo que nomás te like una foto o algo así. Creo que sí fue algo así como muy... Ajá. Y estuvo súper cagado porque yo me acuerdo, creo que te he contado antes, pero yo me acuerdo que como, o sea, íbamos a salir en algún punto, yo sabía que íbamos a salir en algún punto. Entonces me puse a ver como todas tus fotos para ver qué hacías en tu vida, ¿sabes? Y vi que estabas jugando con Mike básquet o... No, boli. Estabas jugando boli en una foto. ¿Tienes una foto? De hecho, seguro sigue ahí. No, americano. No. Estaban jugando boli. Ajá. Bueno, ok. Había una cancha y no era americano. Ok, estaba Mike. Estaba jugando algo. Bueno, X. Entonces, pues yo vi que estaban jugando boli y dije, de aquí soy. O sea, yo soy malísima para los deportes. O sea, tú sabes, yo no puedo aventar un balón y tampoco puedo cachar un balón, ni nada, en ningún deporte. Entonces, dije de que, cuando salgamos, ¿qué va a suceder? Pues voy a hablar de boli. O sea, la chingada, voy a decir de que yo en la escuela era súper pro, no sé qué, o de qué, y si vamos a jugar boli algún día, así. Okay. Y saqué el tema y tú de que, o sea, que cero, ni al caso. Creo que te dije como de que, ¿qué te gusta? O sea, no sé qué, de que, ¿te gusta jugar boli? No sé, como súper random. Y tú, de que, no, algo así. Pues no era de voleibol, estoy 100% seguro. Pero ahorita estoy como repasando las fotos que tenía de ese entonces. Es más, la vamos a buscar. Estoy casi seguro que era de fútbol americano.
No, era de boli. Mm. Bueno, X, pasemos a un tema más interesante porque Esto es interesante. A ver. veamos, pues. No mames, justo le puse DDD, o sea, que es tu usuario, y me salió DDD Dua. O sea, hay una morra que te gana con las Ds. O sea, Nada, pero es demasiado. es demasiado, sí, tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ds y luego una U y una Dua. Eso está ¿Qué bueno. pedo con ese usuario? Eso está Este buenísimo. güey se llama DDD. Eso está bueno, Es un jeque. Voy a aplicar un Dana Paola y le voy a decir que me dé ese usuario. Está de poca Aparte madre. es un jeque. O sea, es un jeque. Está buenísimo ese arroba. Bueno, el tuyo es de Diego Leal. Ok, y seguro, estoy segura, es más, que es una apuesta. Yo digo que era de boli. ¿Tú aseguras que estabas jugando? ¿Cuánto vamos a apostar, pues? No Un sé, shot ahorita. no mames. Tienes 3 fotos, así que ya llegué al final. Y no es de boli. No es de boli. El shot. No, ahorita no. Bueno, de agua. No, ay, no, no, qué aburrido. Bueno. Estamos normal. Un o sea, no hay random, cámara, ¿no? un random fact Ujú. de este departamento en el que estamos ahorita es que bien el que nos lo vendió nos pudo haber dicho que teníamos vista al Burj Khalifa. Ah, sí, es cierto. La cual tenemos. Sí, es cierto. No sé si se alcanza a ver. No, es que en el video sí se alcanza a ver, pero justo el pilar este de aquí de la izquierda, que no sé si lo estás tapando todo el video, X, pero justo el pilar de aquí de la izquierda Lo tapa justo el Burj Khalifa. Justo. Pero sí, sí es cierto, o sea, eso es muy común en Dubái, de que vas a buscar un pinche departamento Sí. y dice de que en la descripción Burj Khalifa View. Y te metes al Burj Khalifa View Sí, y es esto. y es esto. De que sí se ve, pero, o sea, es el edificio más alto del mundo. Estamos hablando de ¿cuánto mide? Se ve en todos lados. Ajá, o sea, en cualquier parte en todos de lados Dubái, se ve. en cualquier parte de Dubái. Y aquí se ve de que así, o sea, así. Sí. La verdad, se ve. O sea, desde aquí se alcanza a ver el año nuevo. Ajá. Los fuegos artificiales y eso, desde No, aquí y se la alcanza verdad a es que ver. sí me gusta, o sea, sí me gusta muy bien porque tenemos un video, de hecho, cuando estaba esto vacío, que sigue vacío este departamento, compramos lo que necesitábamos y ya, pero estaba el atardecer y el atardecer la neta es que aquí se ve muy lindo Muy con el padre. skyline de Dubai. Sí. ¿Cómo te imaginaste que ibas a vivir en Dubai con ese skyline, ya sea cerca o lejos, pero el Burj Khalifa en Dubai? Nunca. Exacto. Yo tampoco. Pero bueno, ese es el random fact. Sí, La verdad, es una buena vista, a mí me gusta. creo que deberíamos estar un poco más así, ¿no? Ya que se vea más como... Es que estábamos mostrando el Ajá, background. estamos buscando. Pero bueno, empecemos con la conversación. En la tardecita, Fernanda hizo mención de sus... Ay, de que estaba buscando un momento que la hiciera Ah, ya. ¿qué? Sí, o sea, Humilde. un momento, no, ¿cómo te dije? Un momento que te hiciera humilde. No, no, no. Ay, ¿cómo es? ¿Cómo es? Un momento más humilde, tal cual. Sí, Ajá, tu sí, momento sí. humilde. Sí, o sea, le pregunté a Diego de que ¿cuál es tu momento más humilde? ¿No? Ujú. Y cabe destacar que yo no entendía bien a lo que se refiere la gente cuando te pregunta eso, de que ¿cuál es tu momento más humilde? O sea, yo para empezar no entendía la definición. A ver, primero hablemos de la definición para ti. ¿Cuál es la definición de tu momento más humilde? Hazte un poco Bueno. para acá porque creo que en el video no sale. Me acuerdo que quedaba el frame así como muy cortito. Me voy a atrever a contarte mi momento más humilde. Pero primero cuéntanos, o sea, para ti, ¿qué es un momento humilde? Bueno. Porque te juro que a mis 26 años yo decía, o sea, yo escuchaba como, mi momento más humilde, mi momento más humilde. Obviamente entiendo lo que es un momento y humilde, ¿ok? pero ¿cuál es tu momento más humilde? No entiendo como los chavos a qué se refieren con eso. Es que justamente es eso, o sea, no es algo que encuentras en el diccionario, o sea, se inventó de que hace poco. Entonces, no sé si alguien tenga la definición exacta de lo que es, pero como tú dices, ¿cómo se inventó? mi interpretación, por lo que he visto en internet, es que son sucesos en los que hiciste algo que te avergüence o hiciste algo cagado.
Claro, pero en mi cabeza como que no tenía sentido, porque yo pienso, ok, ser humilde no es vergonzoso ni tampoco es cagado, es más, o sea, Ajá. es algo para mí muy bueno, muy positivo, es algo que yo quisiera alcanzar en muchos momentos de mi vida, la neta. O sea, es como ir en contra del ego o algo así, no sé, o sea, hay muchas definiciones y mucho que podemos hablar de eso, pero a eso voy. Entonces, no entendía la definición de que tu momento más humilde, porque tu momento más humilde, pues no es Digamos vergonzoso. que ese momento más humilde es en el que fuiste humilde sin que tú quisieras ser humilde. Ya, ok. Sounds good. ¿Alguna vez viste el video de Belinda tratando de romper una manzana en vivo? Ok, o sea, es un ejemplo muy bueno. O sea, Y es Belinda. la morra no dijo, me voy a hacer humilde hoy, me voy a madrear la Sí, cabeza con una manzana. O sea, sucedió ajá, y y es se Belinda, grabó. sí, Y siento que una parte importante de que sea tu momento más humilde es que alguien esté presente para verlo. claro, ok. Por lo tanto, eso me lleva a lo siguiente, que es contar mi momento más No mames, ¿lo humilde. vas a contar? ¿Vas a contar? ¿Por qué no? O sea, puede que de verdad, o sea, no, ni siquiera cabe destacar Ni que siquiera sabes qué voy a contar. Ajá, Plot twist. no sé, no lo sé. Pues ya veremos. Ah, Creo ok, que, creo que no todo. O sea, voy a ok, contar ok, todo. va. Literalmente voy a contar todo. En exclusiva, Resumido. en exclusiva, en el podcast que no existe, Diego va a contar su momento más humilde a su esposa de 7 años. Bueno, no somos esposos desde hace 7 años, pero ¿Siete? 6. 6. 6. 7 de conocernos. Ah, ok. No, salimos como 2 meses. Estamos juntos hace 6 meses y alguito. Salimos 6 meses. Ok, ¿O no? pues digo, hace 6 meses. Entonces tenemos como 6 años, 6 meses. 6 y medio, digamos. Bueno, se podrán dar cuenta que Diego y yo, eso de las fechas de que hoy cumplimos un mes, un año, 6 años. Al Nos da principio igual, nos da se igual. llevaba. Sí, pero pues Conteo. es que al principio es como que, a ver, teníamos 18 años, 19 años. Y se lleva más el conteo, yo siento, ¿no? Ajá. Sí. Bueno. Y ahorita es como cualquier día es especial con este precioso. Sí. Claro. Bueno. Ok. Tú no estás lista. Bueno, tú ya sabes, A ver. pero ellos no están listos para esto. A ver. Yo tampoco, lo averiguaremos. Entonces Pero sí bueno. sé. Bueno, ¿Eh? entonces sí sé. Claro que sabes. Ok, ya. Pero no estuviste ahí presente. ¡Ah! X. Bueno. El mes pasado. O sea, que mi momento más humilde sea el mes pasado, habla muy mal de mi momento Yo humilde. no me acuerdo de mi momento más humilde. Bueno, más cercano. tienes chance Ok. de pensarlo. Bueno, empecemos con mi momento humilde, que sucedió hace un mes. Seguramente vieron en las historias de Fernanda que pues estuve en el hospital 2 noches, que yo nunca había pasado, ni siquiera una noche, bueno, sí había pasado noches en los hospitales, pero no que yo fuera el encamado, nunca. Ujú. Fue mi primera vez. Pero bueno, seguramente vieron esa historia pero no saben lo que hay detrás. Lo Hay voy un a tratar. hay un momento humilde. Hay un momento detrás. humilde. De hecho, hay varios. ¿Sí? Varios, No ¿verdad? mames, ¿este es el que vas a contar que yo no sé? O sea, No, tú sabes. Ah, ok, ya. Pero son demasiados momentos humildes en mi Ok, momento ya, humilde. vale. Bueno, yo volví de China con mucha temperatura. Demasiada. Pero mi cuerpo, por alguna razón, aguanta la temperatura. Demasiado. O sea, la temperatura de mi cuerpo, puedo estar a 45 y puedo vivir mi vida. Sí. Entonces, el día que yo aterricé, mucha temperatura, lo voy a decir, diarrea intensa. Agua, o sea. Agua y otras cosas. O sea, intenso. O sea, diarrea, ajá. Intenso, ¿ok? Lo No, más no. intenso que se puedan imaginar de diarrea, eso me dio. Y eso tuve el primer día. Ahora, al día siguiente, yo tenía que ir a recoger mi pasaporte a Abu Dhabi. O sea, Nosotros Abu Dhabi vivimos en está- Dubái y Abu Dhabi está en carro a 1 hora y media. Un poquito menos, 1 hora 20. O sea, tenía que manejar 1 hora y media para ir por su pasaporte. 1 hora y El día media. más fuerte de la diarrea. Y yo no tenía otro día. Y yo no tenía otro día para ir por ese pasaporte. Ajá. No había más. Por lo que nos dedicamos, yo necesitaba tener eso en mis manos. Ya sé. Entonces, bueno, 1 hora y media, 1 hora 20, quedamos, de
aquí, Abu Dhabi, porque ahí está la embajada de México, ¿ok? Entonces, la diarrea estaba mal, o sea, terrible. Yo me fui a dormir pensando o esperando que al día siguiente tuviera, pero X mejor. 2, 3, ¿no? Porque Diego nunca se enferma, o sea, Diego nunca se enferma y se recupera súper rápido de todo. Sí, es raro que yo me enferme. Ajá. Muy difícil. Sí. Y pero es muy fuerte. Yo creo que por eso aguantas tanto de temperatura. O sea, literal, ¿saben cuando se calienta mucho de que un teléfono? Pero mucho que dices, mi teléfono va a explotar. Así se sentía Diego, todo su cuerpo. Sí, así de que muy... sus piernas, su cara, baby, todo te sentías así, todo. Neta, yo me asusté y le pregunté como 3 veces, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y sí, sí, sí. Estaba llevando la diarrea. Sí, y mira, ni siquiera checamos cuánto tenía de temperatura. No tengo ese dato. Sí, pero muy... Muy cabrón. Bueno, tenía una infección. X. Bueno. Fast forward al momento humilde. Yo amanecí ese día y la diarrea está peor que nunca. O sea, peor que ayer, que el día anterior. Cualquier cosa que yo comía, bye. Venga. Entonces, me acuerdo y me da estrés porque... o sea, es lo primero que van a conocer de ti. Tu no, momento más humilde. Sí, bueno, me acordé de algo que a lo mejor no es tan importante, pero... bueno, no, sí es importante. Yo no iba a recoger mi pasaporte, yo iba a la cita para sacar el pasaporte. Sí, es cierto. O sea, muy importante este dato. La foto. Porque sí, aquí es la foto. Pero, o sea, yo iba al trámite. Eso quiere decir que si no iba ese día, perdía la cita. Cierto. Para sacar el pasaporte. Muy importante. Que era muy necesario para trabajar. Para el trabajo. Bueno, fast forward again. Amaneció ese día mal. Estaba yendo al baño cada 20 minutos. Pero de esas veces que no te avisa que estás normal y de un momento a otro... Que no te avisa. No te avisa. Sí, no, o sea, que dice, pedito. No, yo en ese momento no podía darme el lujo de decir, ¿será un pedito? Yo no podía darme ese lujo en ese momento. No. O sea, si tenías que echarte un pedo era de que en este momento tengo que correr al baño. Okay. Sí. Ya no vamos a dar tantos detalles al respecto, ¿ok? Porque sí estuvo muy... Ya, venga, que vamos a ver cuál es. Ya. Yo estaba mal esa mañana, tenía que llegar a esa cita, yo tenía que salir de aquí de la casa en 20 minutos. Yo tenía que pensar en una solución. La solución, pensé en dos soluciones. Ajá. La primera me la diste tú. O sea, esa fue una idea muy buena. Yo no sabía, pero al parecer existen unos... llamémosle dispositivos. Pañales para mujer adulta. Mujer adulta, pues sí, mujer. No, mujer adulta no, mujer, punto, porque sería diferente, ¿no? Una mujer adulta, Mujer adulta debe ser una anciana. Sí, ajá. Una abuelita. Ajá, sí, una abuelita. Bueno, una abuelita, ¿sí? Sí, o sea, a ver, lo que son unos pañales que para las mujeres van a saber, pero los hombres, para ponerlos en contexto, cuando nos baja las mujeres, cuando llega Andrés todos los meses. Que mi segundo nombre es Andrés, by the way. Sí, su segundo nombre. Por eso volteé. Tenemos unos pañales, o sea, te puedes poner ese pañal para dormir y dormir más a gusto, porque pues si no, pues te manchas y es un show. Entonces yo los compré como para probarlos un día y vienen 3 pañales. Entonces tenía ahí 2. Entonces le sugerí a Diego de que te pones mi pañal, o sea, te pones mi pañal. Es una prenda. O sea, cuando tú me dijiste es esto, yo dije, ¿cómo? Y cuando lo abrí... Es un calzón. Es un... sí. Con esponjita. Ajá. Abajo. Okay. Sí. Ajá. Entonces, pues lo vi, dije, ok, ¿es esto o se va a manchar el carro? Que nuestro carro es interior de tela. Ajá, y es de clara, color sí, arena. Ajá. O sea, no había vuelta atrás. Entonces, me lo abrí, lo vi, dije, ok, me lo puse. No me quedó tan bien, la verdad. Está bien nalgón, o sea, Diego tiene unas nalgas. No me quedó. Bueno, el chiste es que no, o sea, me quedó, me lo pude poner, pero no me lo pude subir. X, me lo puse. Pero estaba ahí, ajá. Luego, después de eso, pues su respectivo boxer y su short, normal. Bien. Me llevé una mochila. Buenas capas. Me llevé una mochila con un cambio, hasta de playera. No sé. Diarrea explosiva. Baby, o sea. En el coche. Ok.
Y, bueno, dato importante también, tú no estabas, estás volando, entonces no estabas. Ah, no lo podía salvar. Pues sí, o sea, no podías hacer nada al respecto. Ajá. Entonces, era yo conmigo mismo Y el pañal. y el pañal, correcto. Entonces, De mujer. entonces yo dije, ok, sí, ya dijimos eso. Creo que me da más pena que sea pañal a que sea de mujer. O sea, de mujer no me importa, ¿sabes? X. Ok. Pero es un pañal. Bueno, esa era la solución, digamos, superficial. Ajá. Pero yo necesitaba una solución interna. Cierto. Entonces, sí. Entonces fui a la farmacia. Afortunadamente hay una aquí, muy cerca, literalmente caminando. Bueno, fui y llegué con el de la farmacia y le dije tal cual que yo necesitaba ir a Abu Dhabi. O sea, que yo no podía. Cagarme. Exacto. Básicamente, le dije, bueno, necesito estar tapado por 3 horas. Me dijo, toma estas pastillas. Me dio unas pastillas que son Sublinguales. sublingual. Y cuando te dan algo sublingual, es porque es poderoso. Cuando me dijo es sublingual, dije, ok, dame 3 paquetes. Entonces me dijo, tómate una horita y el otro te lo tomas en media hora. Y yo dije, bueno, pero yo me tengo que ir ya, le dije. Y me dijo, bueno, pues ojalá no tengas ganas de ir al baño en 30 minutos. Porque te lo tienes que tomar la primera y luego, si vas al baño, tienes que tomarte la segunda. Bueno, venga, ¿qué pasó? Ok, bueno. Too much explication. Agarré lo que pude. Había un suero, un líquido rosa. Yo lo vi rosa, un bote así. Dije, es Pepto-Bismol. Ajá. No, evidentemente no era, pero era uno. Lo agarré, chingue su madre. Y así me fui. Di la vuelta y me dieron ganas de ir al baño. No. ¿O saliste la vuelta en coche o te saliste de caminando y te dieron ganas? En el parque. No. Ya me iba a ir. O sea, estás en el coche con Sí. todo. No mames, si te dieron ganas. Y me dieron ganas. Y yo ¿Te regresaste? Sí, me regresé. Chinga. Ajá. Vine al baño. Así. No. O sea, hasta me acalambré. De verdad. Un calambre de araña aplastada. Sí. O sea, me acalambré de verdad. ¿O de qué? Sí, pues ¿de qué más? ¿Qué creías? ¿Estaba frunciendo la mano? Pues no. Llegué al baño, ok, lo saqué todo bien, me miré al espejo, terminé, me miré al espejo y contra todo pronóstico dije, ok, ni modo, sea lo que tenga que ser. Me subí el pañal, me subí el boxer, mi short y me fui. Hasta aquí todo bien. O sea, ese fue un primer momento humilde dentro del momento humilde que nos va a contar. Nena, yo llevaba 27 años sin usar un pañal. Y tuve que regresar a los anales de la historia, literal. Tuve que regresar al tiempo, a mis tiempos de pañalero. Yo usaba pañal, tú también usabas pañal. Sí. Tú también usabas pañal. Entonces, contra todo pronóstico, llegué a la cita. Con pañal en piernas. A tiempo. Fui al escritorio donde tenía que llegar a mi cita, fingiendo que no traía un pañal ¿Dónde puesto. está el baño? Fingiendo, no tenía ganas de ir al baño. O sea, eso me tapó. Fingiendo que no tenía un pañal puesto. No, que te estabas. Fui. Ajá, sí, un hombre sin pañal. Jovial, a sacar su pasaporte mexicano. Sin pañal. En Emiratos Árabes Unidos. Correcto. Eso. Entonces, nada. Cuando me dijo, siéntate para la foto, en ese momento dije, güey, por 10 años, porque es lo que va a durar mi pasaporte, por 10 años voy a ver este pasaporte, esta foto de mi pasaporte, y voy a decir, ahí tenía 45 de temperatura, traía un pañal puesto. Sí, es cierto. Aquí voy a poner la foto, para los que estén viendo en YouTube. Ahí verán la foto. De tu foto, claro, sí. ¿Se puede? O sea, contaste esto, déjame pues claro poner que la puede. fotito del pasaporte. La verdad, ¿Cómo sí, salió? La verdad, yo siento que no. O sea, se ve normal. O sea, se ve normal. Está a lo mejor un poco. No, sí, se ve bien. O sea, se ve un poquito pálido, pero pues la foto del pasaporte, a lo mejor es el efecto, ¿no? No, yo soy pálido, anyways. No, eres como rosita, bonito, bonito. Ok, ponemos la foto. Aquí, yo creo. Es que estoy pensando que el frame está muy abierto, o sea, tenemos que estar... Bueno, aquí va a estar. Ajá. ¿No? Aquí, por ahí.
Pero todavía no llegamos al momento humilde, ¿o sí? Es que te dije que había varios. Ok. Pero ahorita pensándolo bien, hay dos. Sí. Uno es el pañal. Y eso está muy cañón, o sea, que vas a... sí, eso, en 10 años. ¿Será que algún día veas tu pasaporte y olvides? O sea, ese momento. No creo. No, Sí, no lo creo. dudo. A Sí, menos no, que o me sea, digan Alzheimer. y ve su pasaporte ¿cuántas veces al mes? Uf. O sea, no solo lo ve, lo entrega a... O sea, alguien me ve. a alguien lo ve. ¿Cuántas veces al mes? Pues bueno, 5, digamos. 5 veces al mes. ¿Más? No, ¿más? Baby, ¿cuántos le digo ver al mes? ¿5? Ah, bueno, ¿Más de sí, 5? No, ¿quién más lo va a ver? Tienes razón. 5. Ajá. Ah, más personas estabas pensando tú. Porque el supervisor que te lo va a checar y cuando te lo van a checar en el país. Bueno, sí, puede ser. ¿Eso estás pensando? No sé. Bueno, X. Bueno, es el primer momento humilde. Pasamos al segundo momento humilde. Este no les voy a dar muchos detalles. Pero para que me dieran otra vez el alta del trabajo, yo tenía que estar 100% libre. Ah, bueno, no les había dicho, pero lo que yo tenía, la razón por la que me pusieron en el hospital, es porque tenía una infección que se llama salmonela, la cual pues es bastante fuerte. Yo no sabía, pero es bastante fuerte. Sí, bastante fuerte. O sea, tenía un nivel muy fuerte de infección de salmonela. Y es difícil de sacar encima. Entonces, para que me dieran el alta en el trabajo, para poder volar otra vez, tenía que llevar, escúchenlo bien, tenía que llevar en un botecito. Lo puedes decir en inglés suena mejor, ¿no? Shit. Ah, ya, ok. Bueno, spoiler. Spoiler alert. Spoiler, siempre. Bueno, stool sample. Baby, no todos saben lo que es un stool. Yo no sabía lo que era un stool sample. Bueno, pero ya todos saben. Bueno, o sea, porque el spoiler. Gracias, por el spoiler. Bueno, yo dije que no iba a dar muchos detalles, pero tenía que en un botecito que... O sea, la entrada era más o menos así. Bueno, ese es un detalle, me mamé. Sí, te vas, bueno, porque ahí ya todo el mundo imaginó por dónde tenías que meter el stool sample y de dónde estaba saliendo el stool sample. Bueno, X. Tuve que llevar 3. No puedo. Ah, 3 no, veces. es cierto. A ver, es verdad. ¿Qué está pasando? Lo que Diego acaba de decir, que lo voy a decir yo para que, pues sí, no de tanta vergüenza, ¿no? O sea, sí, ¿no? X. Bueno, un botecito, así más o menos, como la mitad de eso, tenía que poner allá adentro su prueba para que le dijeran si las salmonelas seguían su cuerpo o no. Pero esto lo tenías que hacer 3 veces. O sea, 3 pruebas. 3 veces tenías que llevar muestras. Tu muestra. Ajá. Y el laboratorio se iba a encargar de... Ajá, de lo demás. De lo demás. Ya. Y a lo mejor no suena tan humilde como creen, pero si algún día les toca llevar un shit sample a un laboratorio, sí, sabrán de lo que estoy hablando. No, y es que yo creo que, o sea, te recuerda más como ese momento humilde porque tú, o sea, recuerdas otra vez, ya siendo un adulto, bla, 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 tú normal, yo le di una bolsita de Tiffany para que adentro de la bolsita de Tiffany llevara su stool sample y nadie se diera cuenta. O sea, bueno, me contó Diego que cuando estaba ahí dando la prueba, había otra chava también. Había alguien más. Ajá, y alguien más le preguntó qué estaba haciendo ahí. Enfrente de todos. Enfrente de todo mundo, ajá. O sea, no hay pudor ahí. Sí, y no es un, ¿cómo se llama? El famosísimo de Guadalajara, donde vas a llevar pruebas. No es un, o sea, bueno, no es un lugar en específico para llevar pruebas. Era una clínica a donde vamos nosotros, todo el crew. O sea, es una clínica normal en donde se hacen otras cosas, no nada más se llevan samples, ¿verdad? Sí. Y esta chava le preguntó ahí de que, ¿a qué lugar? Vienes? Y es como... no me preguntó a qué voy. Más bien, me dijo que era lo que había en la bolsa, que es peor. Ah, no mames. O sea, es peor. Claro. Porque si te dicen, ¿a qué vienes? No, pues vengo a dar una muestra. Ah, súper, deposítala aquí. No, gracias por participar. Ahí? ¿Qué le importa? No, pues es que hacen varios tests. Entonces él tiene que saber. Ah, él. Ajá, ok. Bueno, pues claro. Entonces me preguntó. Y yo así sí, como... qué random que llegué al límite. ¿Qué traes en esa bolsa? Stool sample. Así como que, ¿sabes? Sí. Stool sample. Stool sample. Y el güey, stool. Una vez, ya, no mames, baby, perdón. Me acabo de acordar de mi momento más humilde, gracias a eso. Excelente. No mames, sí, ya te lo he contado, creo. Ay, no va a ser nuevo para ti, pero bueno, ok, venga, me acabo de acordar. Bueno,
Pues ese es mi momento humilde. 2 en 1. Sí, estuvo humilde. Lo recordaré por 10 años más. Sí. Y luego Diego estaba diciéndome como en una plática random ahí al día siguiente o algo, de que wow, o sea, de verdad no sabes por lo que la gente está pasando o por qué la gente hace las cosas, me dijiste, algo así. O sea, de que tú eres una persona ahí normal que está haciendo algo random, entonces desde lejos alguien te está viendo y está diciendo de que, güey, ¿qué pedo con ese tipo? ¿Por qué está actuando así? ¿O por qué está haciendo eso? ¿O por qué trae esa bolsa extraña que no sé, ¿sabes? Y tú nada más juzgas, pero en realidad está bien cañón porque no sabes por lo que está pasando esa persona, o sea, no sabes lo que está viviendo esa persona y tú nada más juzgas de lejos diciendo, ay, qué extraño está actuando, ¿no? Sí, pues qué extraño está actuando, o sí, o sea, quién sabe qué onda con su vida. Que siento que lo mismo aplica con las personalidades, ¿no? O sea, como que, no sé, Bueno, ya es más deep, pero que muchas veces juzgas y es como que, güey, no sabes, o sea, por qué actúa así de todo su background, toda su vida así. bueno, no desvíes el tema y dinos tu momento más Bueno, humilde. Espera, ni siquiera estoy segura si vamos a publicar esto en alguna plataforma, según yo, o sea, diciendo de que, ok, ya, de por sí vamos a hacer, ¿se está viendo bien? Sí, justo también está grabando. De por sí, estamos haciendo esto, pero no sabemos si lo vamos a publicar. Yo creo que sí, ¿no? Lo publicamos y ya, sí. Sí, Pues bueno. me da igual lo que la gente piense. Igual y pues ahí sí, si les gusta, sacamos otro y así. Bueno, ¿qué iba a decir? Tu momento más humilde. Ah, no te ya. distraigas. Sí, ya. yo Cuéntanos. Diciendo, pues, Pues. ¿ahí sales? Porque según yo estábamos como muy lejos. Ahí salgo. ¿Sí? Según yo te tienes que hacer un poco para acá, la neta. Por eso yo me pegué a ti. Y como que estar de frente. Ah, ya sé que yo les iba a decir lo del tema de que si lo publico es que ustedes vayan pensando, o seguro ya han estado pensando en este momento, cuál ha sido su momento más humilde. Y pues, si alguien va a ver esto, mami, si eres tú y vas a ver este podcast, cuéntanos tu momento más humilde. Ay, estoy pensando que en tu momento más humilde, que lo va a ver mi mamá. No, la suegra. La suegrish. Bueno. Ya, ya fue. Bueno, cuéntanos muy corto tu momento más humilde en los comments. X. Uy, qué buenos comments va a haber entonces. Por fin. Anónimo, de que, como sea. Bueno, ya. A ver, esto no da tanta vergüenza. O bueno, en ese momento sí me dio mucha vergüenza, pues. Y aparte, les estoy contando este momento humilde porque me acordé por la historia. Este pasó en la escuela. Pasó en la secundaria. A ver, la secundaria. ¿Sabes qué? Ese espejo me está dando el reflejo del sol, como que me súper encandila. ¿Lo quitamos? Esto pasó en la secundaria. O sea, la secundaria es un momento en el que cualquier cosa que te pase, que la gente se pueda, que la gente se pueda reír, pues da mucha vergüenza. O sea, te puede marcar para el resto de tu vida, ¿sabes? O sea, ese bullying pequeñitito o grande que te puedan hacer en la secundaria es fuerte, ¿sabes? Te marca. Ajá, te marca, pues. Bueno, pues resulta que un día en la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, lo que sea, yo saliendo de mi casa para ir a la escuela, juraba, o sea, yo en uniforme de deportes, porque yo me ponía el uniforme de deportes, no me importaba si tocaba falda o no, yo era de que Siempre uniforme hay de deportes. Siempre hay una alumna así. Y mi chamarra que no era la de la escuela. Bueno. El terror de los prefectos. La neta sí, pero me llevaba bien con todos, así que... Bueno, ok. Bueno, el punto es que, espera, no estábamos en la secundaria, estábamos en la primaria mayor, o sea, de que sexto, una cosa así, porque fue en el colegio Victoria. Ajá, sí. Ah, primaria, sí, entonces más pena lo del bullying. Bueno, X, pues no importa. Estás muy vulnerable, pues, a ese tema. Entonces, 6 de la mañana yo ya iba a salir de mi casa y según yo, un día antes había dejado los zapatos en el coche, ¿ok? ¿En dónde los habías dejado? ¿En dónde los habías dejado? En el coche. En el carro. O sea, bebé Fernanda llegó el día anterior. Ajá, sí, a su porque casa, a veces llegaba... y te quitaste los zapatos y, sí, te bajaste descalza a tu casa, pues básicamente. Sí, a gusto. O sea, porque me recogían de la escuela y bueno, normalmente nos íbamos a la bodega, pero cuando ya veníamos a la casa o así, pues yo me quitaba los zapatos en el coche porque mi hermano y yo, pues no sé, nos cambiábamos de lugar o lo que sea. Entonces estábamos en el carro moviéndonos y pues mi mamá, no pisen los sillones, o bueno, los asientos. Entonces nos quitábamos los zapatos y ya podíamos andar brincando por todos lados en el carro, da igual.
Entonces sí fue primaria, yo creo sexto, sí, sexto seguro. Entonces, pues me quitaba los zapatos y los dejaba en el carro a veces y según yo esa vez fue una de esas. Entonces yo decía, mañana pues nada más me subo y los zapatos ya están ahí. Me pasó varias veces. Los zapatos ya estaban en el carro y bien a gusto. Y ya. No sé qué pedo con mi lógica, pero ok. Entonces al día siguiente me subo al carro y todo. Nos vamos a la escuela. Llegamos a la escuela. Me pongo la mochila y era hora de bajarme y ponerme los zapatos. Los zapatos claramente no estaban en el carro. No estaba en el carro, yo no tenía ningunos zapatos, no tenía nada. Lo bueno es que me había llevado calcetines puestos, obviamente, porque ya si dejaba calcetines en el carro, ya no sé qué puedo conmigo. O ya si te bajabas al carro sin calcetines, ya era mucho. Sí. También. Ya mejor deja el uniforme en el carro ya. Me duermo en el carro ya. Bueno, X, entonces, pues me doy cuenta que no tenía zapatos y dije, no me inventes la regañada que me va a poner mi mamá. O sea, aquí ya fue, porque ¿qué va a pasar? O sea, en mi cabeza yo dije, pues mi mamá va a decir, pues nos vamos a la casa o nos vamos al trabajo y pues faltas a la escuela. Obvio, o sea, yo no me iba a bajar sin zapatos. Pues que creen que mi mamá me dice, ¿se te olvidaron los zapatos? ¿Qué? Pues te bajas sin zapatos. Y yo, no. Para que aprendan, mija. Mi mamá me bajó a la escuela sin zapatos. Hecho. Sin zapatos, o sea, estuve todo ese día sin zapatos en la escuela, en el colegio Victoria de monjas, o sea, de monjitas. Monjitas. De monjas, sí, son monjas, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, son monjas. Ajá. Sí, o sea, una escuela de monjas, colegio, en sexto de primaria, no sé qué, y yo todo el día sin zapatos. Y bueno, es de primera parte del momento humilde, que la neta, qué vergüenza me dio ese día. O sea, imagínate andar sin zapatos. No, es que. Y aparte me sorprendió mucho que mi mamá me dijera, güey, te bajas y te quedas sin zapatos. Te estaba enseñando una lección. Dime cuántas veces más te olvidaron los zapatos. 3. No. No te creas. No, obviamente nunca más. Bueno, entonces ya X, todo el día sin zapatos. Para mi buena suerte o lo que sea, estábamos en un momento de mundial o una cosa así. Entonces nos ponían en una hora o después de receso, lo que sea, recreo, nos ponían el mundial, entonces podíamos ver los partidos y así, y podíamos hacer lo que queramos, de que comíamos como y no sé los qué. Zapatos. Ajá, como quitarte los zapatos. Entonces yo dije, pues me hago la que dejé los zapatos estábamos viendo el mundial y pues los dejé ahí y yo ando bien, ¿cómo se dice? Bien comfy y bien como malota, según yo, ¿no? Eso pensaba, como que sin zapatos, de que, no me importa, me salgo sin zapatos, no sé, X, como según yo, mi mente. Bueno, estábamos en la tiendita comprando comida y yo estaba con mi amiga y así, y llega la hermana de mi amiga, que era de secundaria, digamos, o prepa, no sé, una cosa así, y me dice de que, güey, ¿por qué no traes zapatos? Y yo, así que, es que se me olvidaron en mi casa. Pero sabes de que yo me acerqué y le dije así de que en el oído, y me dice de que, ¿cómo que se te olvidaron tus zapatos? Y toda la cooperativa. Sí, no. Qué pena. Pero bueno, un momento humilde a esa edad, como que pues, pasa. Eso de momento humilde. A esa edad no. No es un momento humilde. Tiene... Bueno, me retiro. Sí es. Ay, me voy a la basura. No. Bueno. ¿Cuánto llevamos grabando? Para ahorita yo creo unos 35 minutos. A ver, voy a ver. Ay, los nuevos en el podcast. Mientras tú platicales algo. Pues sí, súper ahí se ven. ¿Desde cuánto lo hacemos? 5 más, ¿no? 5 minutos más. Ajá. Bueno, grabamos 5 minutos más porque no está tan largo. Y estos 5 minutos buscamos una preguntita. Órale. ¿O traes algo en mente de qué hablar? Pues no. Ya me humillé. Ya me exhibiste. Porque lo mío fue el mes pasado. O sea, sí. Y lo mío fue hace 20 años. Ok. No sé, a ver, o sea, la neta, seguro tengo más momentos humildes. Seguro. Muchos más, pero los platicaremos en otra ocasión.
Porque ahorita me acordé de eso simplemente por el señor este que te dijo, ¿qué traes ahí? Y ya de que, Stool Sample. ¡Stool Sample! Me Sí. acordé de que los zapatos. Pero Sí. bueno, vamos a, en este momento, ahí tu pregunta. En este Bueno. momento, bueno, tú dile. Vamos, pero ¿qué tipo de pregunta quieres? Le vamos a preguntar a la inteligencia artificial. Literalmente le vamos a preguntar que nos haga una pregunta. Entonces, ¿qué clase de pregunta quieres? ¿Cuál es la pregunta más preguntada en ChatGPT? Ok, muy ¿Cómo bien, ves? ¿eh? ¿Buena? ¿Cuál? Y esa pregunta, la que sea la más preguntada en la de inteligencia artificial, la vamos a responder nosotros. Porque somos un AI por dentro. Ok. A ver qué nos responde A nuestro ver, compadre. dice, puso Diego, ¿cuál es la pregunta? Ay, a ver, suele. Abajo, ahí está. Puede. Bueno, ¿Qué gente? vamos a leerlas nada más para que sepan, no se queden con la duda. Dice, salieron varias. Ajá. Dice, ¿qué es ChatGPT? ¿Cómo funciona? ¿Puedes ayudarme con mi tarea de matemáticas? ¿Qué significa blank? O sea, ¿qué significa X? ¿Cómo se programa? ¿Cómo se X programa cosa. en lenguaje de programación? ¿Puedes escribir un ensayo sobre? Órale. O sea, La aquí neta se es roban que. las tareas, Es mija. que es increíble, baby, que tengas acceso a ChatGPT. Así que, a ver, hazme mi tesis Ajá. de la universidad. De que ni Diego ni yo fuimos a la universidad. Y vivimos en Dubai. Hazme mi tesis de la universidad. A ver qué pone. Puedo ayudarte a estructurar y desarrollar ideas. Ay. No, a ver. No, no funcionó. Órale, ¿todo esto tiene que llevar la tesis? Se escuchaba como una buena pregunta, pero no lo fue porque, pues sí, no. No, A lo mejor ya. hay que estructurar Detente. de forma No diferente. para. Pues ponle, escríbele, ¡para! Detente. Bueno, ok. No, pues le pediste una tesis. Sí, Va a me pasé. estar escribiendo toda la vida. Bueno, ok. Intentémoslo de nuevo. ¿Qué pregunta? Mm, Hace rato se te ocurrió una que me estabas preguntando. Pues es que puede ser varias diferentes preguntas. Una pregunta graciosa. O. ¿Qué otra te dije? Una pregunta interesante. A ver, hazme una interesante. Dice, ¿qué impacto crees que tendría en la sociedad y la economía si de repente pudiéramos acceder a energía ilimitada y gratuita? Dado que esta pregunta suena como si estuviéramos en campaña. Sí, y Así aparte, que, para lo que hemos estado platicando hoy, mejor pregúntale, a ver. dime 10 formas de llamarle a la shit. O sea, ¿sabes? Muy igual, siempre sucio. Ajá, A ver, hazme o una sea, la neta pregunta. es que el tema que estamos ahorita llevando en esta conversación es como muy X, como para empezar a hablar de política y economía y sociedad. ¿Sabes lo que es una pregunta capciosa? Pues como curiosa. No, es como, por ejemplo, la que nos puso. Dice, si una palabra está mal escrita en el diccionario, ¿cómo lo sabríamos? Pues está Pregunta medio capciosa. demasiado capciosa. A ver, hazme otra. Cierto. Es como la que te dije. Bueno, no es en realidad una pregunta, pero es lo que te dije, que el cerebro es el único órgano que se autonombró. O sea, el cerebro se puso cerebro. A ver, otra. Si viajas al pasado. A ver, tú lee esta. A ver. Bueno, no hay mucho que responder en la anterior, así que pues, no sé. Sí. Si viajas al pasado y matas a tu abuelo antes de que conozca a tu abuela, ¿qué sucede contigo? Pues no existes, mijo. Sí, pero qué miedo. ¿Qué pedo con esa pregunta? Next. A ver, otra. Última. Otra, por favor. A ver, léela tú. Uy, esta es muy buena. Esta ya te la había preguntado. Bueno, no te la había preguntado, pero habíamos elaborado al respecto hace mucho. Dice, si un árbol cae en un bosque y nadie está ahí para escucharlo, ¿hace ruido? ¡Ja! Cierto. Tuvimos una plática deep al respecto. Espero que la recuerdes porque es información valiosa. Sí, me acuerdo. A ver. Sí, me acuerdo, porque me acuerdo que justo antes de esta pregunta que me hiciste, que Diego de repente me saca estas preguntas capciosas muy seguido, antes de eso justo habíamos visto un video medio largo y medio extenso sobre
el tema de que si el sonido existe o no. No, que si el tiempo existía o no. ¿El tiempo? ¿Te acuerdas? Ajá, que si el tiempo existe o no. Ajá. ¿Sí te acuerdas? O sea, que te explican así como con muy científicamente. No me acuerdo, pero continúa. Bueno, X. Justo acabamos de hablar de eso. Y más o menos está un poco relacionado, o simplemente por el tema de que, por la pregunta de que si existe o no, de que si existe el tiempo o no, de que si existe el sonido o no. Y pues de ahí salió la conversación. O sea, tú me preguntaste eso. Y no me acuerdo la conclusión, la verdad es que nada más estoy hablando como para tratar de acordarme de la conclusión. Me acuerdo de la conversación. ¿Del tiempo o de lo de esto? No, de esto, de lo sonido. Bueno. Creo que la conclusión fue que no. ¿No qué? Pues que no hay sonido, porque no hay nadie para escucharlo. Ajá, pero ¿cómo? ¿Cómo funciona eso? Es que luego me pregunta de ya te lo había dicho. Y yo, sí, ya me lo había dicho, pero estoy bien mensa. No es bien mensa. No, mi cerebro es así, o sea, mi cerebro neta no guarda nada. El cerebro de Diego guarda toda la lo que le información. conviene. ¿Al mío? Sí. Pues claro. Bueno, básicamente sí, es eso que tú dijiste. Ajá. Que la pregunta es, ¿hace ruido o no? Sí. ¿Cierto? Ajá, otra vez. La respuesta es no. Sí, no. Porque no hay nadie para escucharlo. Entonces, sí, correcto. no hay sonido. Correcto. Exacto. Porque los humanos escuchamos, no los árboles hacen ruido. ¿Sí? O sea, ¿sabes? sí. Ajá, o sea, un árbol no es como que un árbol hace ruido. O una lámpara, sí, una lámpara sí hace ruido. O no sea, sé, ¿sabes? Es que es una pregunta como muy así, como muy, sí es muy capciosa la pregunta, porque si se cae un árbol en un bosque, en teoría sí hace ruido, porque cayó y al caer, o sea, si cae un objeto Ajá, de este tamaño, sí, va a hacer ruido. de cualquier tamaño. Pero si no hay si no hay un ser vivo, llamémosle, porque pues no sé, una ardilla, digamos nada más el ser humano, si no hay un ser humano ahí con ese sentido del oído, esas ondas que genera el sonido, si no tiene a un receptor que codifique esas ondas de sonido y las reciba en su sistema, en teoría no hace ruido. Sí. ¿Cierto? En palabras más explicadas. A mí llámenme profesor. Ay, güey. ¿Alguna otra pregunta, alumna? Pues no, yo creo que ahí concluimos A ver. este podcast porque va a estar muy largo. Venga, una más. Última. A ver, yo la leo esta. Ok. Si Dios es omnipotente, ¿puede crear una piedra tan pesada que ni siquiera Él pueda levantarla? O sea, porque Él es omnipotente. O sea, Él podría levantar cualquier piedra pesada. Supuestamente, ¿no? Ajá. A ver, pero... Y dice, si Dios es omnipotente, puede, o sea, Él mismo crear una piedra tan pesada que ni siquiera Él mismo pueda levantarla. La neta, la pregunta está como muy X, ¿no? O sea, no sé, hay que preguntarle a la señora religiosa. Está un poco extraña, diría que sí. A ver, pues sí, dame otra. Bueno, esta. Si todos los seres humanos desaparecieran de repente, ¿qué pasaría con el planeta en los próximos 100 años? Pues yo digo que volvería a ser lo que era, la neta. Volvería a ser lo que era. Y habrían especies nuevas. O sea, especies animales diferentes y plantas y así. Sí. 100%. Está como muy obvia la respuesta, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría? Sí, porque nosotros nos sustentamos del planeta no se sustenta de nosotros, de hecho lo contrario. Sí, no, nos estamos acabando. Pues bueno, parece ser que esa es la última. Pues sí, aquí concluye porque si no estaría muy larga. Diego y yo igual y nos podemos quedar platicando. Un rato. Pero, pues, bueno, hasta aquí llegó esta plática podcastera. Una vez más, Diego y yo dijimos de que, ¿qué hacemos hoy? Pues hay que jugar a que armamos un set de podcast y platicamos. Ese es el set. Bueno, a lo mejor a la próxima encontramos otro lugar en donde poner el micrófono. Sí. ¿Quieres subir este podcast a algún lugar?
Lo subimos a YouTube, Sí, ¿no? subámoslo. Ajá. Y que pues que ahí te digan si es algo que les Sí, si gusta o seguimos o no. no, siempre, sí, 100% va a ser entretenimiento, ¿no? Yo creo. Ahí de repente, pues platicamos de algo que aporte un poquito más, pero pues Un chismecito también de repente sí, acá. no, varios chismecitos, nos Varios. podemos sacar unos cuantos, sí, Bastantes. bastantes, cosas chistosas. Nos pasan un montón de cosas en nuestro trabajo bastante curiosas, y en la vida, ¿no? A Bueno, todos en sí, general, así, pero pero sí. vamos a, bueno, lo subo a YouTube. En mi canal lo hago un nuevo. ¿En mi canal? Claro. Bueno, en una sección de podcast con mi marido. Sí. Bueno, con D de Diego Leal. Ok. Y. ¿Qué huele? Huele como acetona, ¿no? Bueno, y lo subo a Spotify también. Pues, unas, ¿no? Bueno, yo soy Fertrips. Estoy en Instagram como Fertrips. Vayan a seguirme si es que no me siguen. Y. Pues yo estoy como D, o sea, 3 Ds y luego mi nombre, Diego Leal. Ajá. 3 Ds en total. Así es. Él es Diego de Diego Leal. Que no Yo se van a soy... encontrar mucho en mi perfil. Sí, sí, o sea. Me van a encontrar más en su Instagram que en el mío, pero Ajá. ¿Y Pero yo por qué te bueno. estoy poniendo el micrófono si tú tienes uno? Yo tengo el Bueno, mío. ok, sí. Yo subo mucho contenido de trips y así. Diego no sube nada. Pero bueno, igual él es de Diego Leal, yo soy De Fertrips. repente. Y nos vemos de repente. Nos vemos. De repente. Y nos vemos en la siguiente plática Podcast. sin sentido. Hasta pronto. Volveremos con un nombre de podcast también. Ah, sí, es cierto. Volveremos con un nuevo post. Pues, ¿qué pedo? Bye. Buenas noches. Cheers. Aguantó todo el rato. Baby, todo el tiempo dije, se va a caer esto y aguantó. Mis respetos, al, ¿cómo se dice? Al productor. Al ingeniero en sistemas, por favor. Nada, esto dura aquí un año fácil. Es un mamón. Baby,